Ahí estamos, ya en vivo, ya transmitiendo. Buenas noches a todas y a todos en Bolivia y en América Latina. Es una alegría estar nuevamente junto a ustedes en estos días de conversatorio en el seminario Fragmentos de lo Real, un seminario coorganizado por el Cineclubcito Boliviano y el Centro Cultural de España en Bolivia. En esta oportunidad, el tema va a ser el sonido y sus alrededores, bajo el título de Dar forma al ruido, y tenemos como invitada a Mercedes Gaviria, sonidista y directora, egresada de la Escuela de Cine de Buenos Aires. En el Bafisi obtuvo un premio mayor de sonido con Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, cineasta y escritora, y en el 2021 con Canal 54 de Lucas Larriera. En 2020 estrenó como El cielo después de llover, su ópera prima, en Vision du Réel, importante gran festival en Suiza, y que siguió prestigiosos festivales alrededor del mundo. Bueno, Mercedes, una alegría enorme tenerte acá y que hayas aceptado participar de Fragmentos de lo Real. Bien, seas bienvenida. También voy a dar parte a Ariel. Ariel Bustamante es artista chileno radicado en Bolivia desde hace ya varios años. Entonces, ya es parte de nuestro paisaje sonoro boliviano. Se dedica a tecnologías acústicas y espirituales del aire, utilizando el canto, el humo o la microfonía como medios de conversación entre humanos, vientos o flamencos. Con esto ya hemos dicho un montón. También si tenemos que sí, ha participado en un trabajo colectivo, un proyecto colectivo, Turba Tol Hol Hol Tol, el cual ha representado a Chile en la 59ª versión de la Bienal de Venecia, y ha tenido trabajos y colaboraciones que han sido parte de Savi Contemporary en Alemania, el Het Nieuwe Institute del Países Bajos, y festivales internacionales de electrónica en México, entre otros. Quiero agradecerles a los dos esta linda charla. Para nosotros es muy significativo y es la primera vez que estamos haciendo algo casi soñado. Es el pensar en torno al sonido, algo que usualmente no ocurre y que creemos que es muy importante para los talleristas y para todos poder por escucharnos primero y pensar desde el sonido, la posibilidad de acercarnos, la posibilidad de encontrar mayores creatividades. Que sean bienvenidos, mi agradecimiento nuevamente, y Ariel, te dejo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Yo antes de empezar tengo formado la costumbre de hablar de dónde estoy primero. Yo les hablo desde La Tirana, que es un pueblo muy pequeñito, cerca de Pica, cerca de Pozalmonte, lo cruza Pisagua y Colchane, Cariquima, pueblos muy pequeñitos que albergaban muchas lenguas diferentes, aymaras, quechua, quina, cuchipaya. Y primero quiero reconocer a estos custodios y custodias de esta tierra, mm, pedirles permiso mm, y reconocer su descendencia emergente. Yo estoy aquí por ellos y ellas. Mm, Estuvimos hablando con Mercedes hace un par de horas, conociéndonos, y nos preguntábamos cómo empezar, em, cómo conversar de prácticas similares pero muy diferentes. Mm, Ella desde el cine y yo desde el arte. Mm, Y creo que al principio nos costó un poco entender cuál es nuestro camino juntos. Yo propuse uno, que era, uno era la familia, otro era la atención, otro era la escucha, otro era el ruido. Mm, Y nos propusimos en realidad avanzar con la conversación desde ahí, de una conversación ya avanzada,
Y les pedimos a ustedes que se sumen también, nos hagan preguntas y ahí va a haber hay una precuratoría que administra estas preguntas y nos las irá alimentando. Quizás antes de seguir esta conversación previa, mm, quizás sea bueno para contextualizar un poco, preguntarte, Mercedes, ¿qué haces? ¿Qué es un cine desde lo sonoro, un cine menos oculacentrista, un cine más otocentrista quizás, o con menos em, atención en la mirada? Em, ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Bueno, primero gracias, Diego, otra vez. Gracias, Ariel. Qué bueno saber que estamos aquí en este encuentro, ¿no? En Fragmentos de lo Real. La verdad es que me parece como muy valioso de repente como que nos sitúes, ¿no? Desde dónde estás hablando también, ¿no? Yo como que a veces uno enciende Zoom y se sienta acá y de repente, no sé, uno viene con un montón de cosas que están alrededor y que te hacen como tener estos pensamientos y que te hacen como, de repente, no sé, hay algo, hay un contexto en el cual uno también está en este contexto pensando y hablando desde este contexto, por lo cual digo, no es menor, yo estoy acá en Buenos Aires. em, bueno, estamos en Buenos Aires esperando qué va a pasar el próximo domingo de elecciones, ¿no? Como preocupada, triste, moviéndome lento, como hay algo del cuerpo ¿no? Que va generando como sus propias maneras de expresar un poco ese sentir y esa afección del mundo que nos impacta y que nos atraviesa. Que bueno, que estas conversaciones de alguna manera no están separadas de ese contexto, eh, que a la vez cuando me preguntas, bueno, ¿qué es esto del cine? Que parte de lo sonoro, que igual es algo que venimos escuchando, ¿no? Y que quienes hacemos cine o sea, tenemos, digamos, referentes, cineastas que ya están haciendo cine a partir de lo sonoro desde hace mucho tiempo. Justo vengo de una charla con Paz Encina y efectivamente es volver a situar un poco la posibilidad no solamente de traccionar una mirada a una realidad, a un territorio, ¿no? A un lugar, sino también posicionar la escucha, pensarla, ¿no? Como la posibilidad de enunciación sonora en las películas que estamos haciendo, que eso también genera nuevas puestas en escena, genera, ¿no? Como nuevo lenguaje, ¿no? Como la idea o sea, o creo que siempre, a ver, no sé, yo en realidad tengo una práctica como sonidista, de cine, o sea, trabajo hace muchos años en sonido, porque empecé muy joven a trabajar en la universidad para poder pagarme la universidad, empecé a trabajar en el departamento de sonido de la FUC, ¿no? De Argentina, o sea, yo vine a los 17 años a Buenos Aires y un poco escapando, bueno, creo que no han visto la película, mi primer película, un largometraje que Diego no mencionaba, como El cielo después de llover, que fue como la primera película que yo siento que es como una especie de sentar un poco las bases o el comienzo de algo que va a venir o de este encuentro con una voz propia o con cómo hacer cine siendo hija de un cineasta. Mi padre es cineasta colombiano que, ¿no? De alguna manera hizo 3 películas eh, muy representativas del cine colombiano, ¿no? Ya hitos de la historia cinematográfica colombiana, y de alguna manera cuando yo quise, estudiar cine, sabía que un poco, iba a haber, o sea, no sé, sabía intuitivamente, creo que con el tiempo me he dado cuenta que efectivamente es así, que hay, ¿no? Que hubo como toda un escape como
de poder lograr encontrar una voz por fuera de esa tradición, de que si yo quería relacionarme con el cine, tenía que encontrar mi propia relación con el cine, ¿no? O digamos que esa era como un poco mi batalla, porque no es sencillo querer hacer lo mismo que hacen tus padres. No sabes, yo todavía no entiendo muy bien qué tanto esa influencia, ¿no? Como afecta la decisión de lo que quieres ser, pero hay algo que para mí, ¿no? Ya empiezo a ser muy propio y es que efectivamente no puedo dejar de pensar en el cine dentro de mi vida, ¿no? Es decir, ahí quiero, o sea, es el lugar donde quiero estar, ¿no? Pero bueno, para estar ahí también como que tuve que entender o tuve que primero realmente que reformularme en qué lugar quería estar dentro del cine, en qué lugar de oficio quería estar y ahí por eso estoy como dando todas estas vueltas para decirte que mi labor como sonidista me llevó a estar como componiendo la imagen, ¿no? O de alguna manera como punzando la imagen o entendiendo otras derivas, ¿no? Como que uno podía realmente expandir como esa experiencia bidimensional o del tiempo que propone como la imagen, ¿no? Y entonces de repente había algo que se me configuraba y que se me juntaba dentro de la experiencia de ser sonidista, que primero empecé siendo como el sonido de los trabajos de mis amigos o ¿no? Como que hay algo de, bueno, empecé a ocupar un rol que no estaba tan ocupado, que no había tanta gente que quería ser sonidista, ¿no? Que era un Mm. momento como de decir, bueno, hay algo técnico que me interesa de esto, pero también eso me llevó a ocupar un espacio, me llevó a entrenar el cuerpo de una manera diferente en el set. Digo, hay algo de la repercusión y esto me parece muy interesante también en relación con algo de situarse y de pensar que somos un cuerpo que está en relación en un espacio y que ese cuerpo tiene una experiencia de percepción que afecta como la capacidad de producir lenguaje o no sé, conocimiento, ¿no? O cómo uno empieza como a organizar ese sentido del mundo en relación a un cuerpo que tiene un lugar y que tiene un modo y que responde y que responde a fuerzas de poder y que responde como a un esquema, una estructura, bueno, como desde ahí para pensar que algo tan simple como ocupar un oficio como sonidista dentro de un set, a mí desde el primer momento en que empezó a suceder, empecé a poder, ¿no? Como entender que ahí existía una posibilidad de, como de tensar aún más las cosas, ¿no? O de Ujú. dudar un poco más de las cosas, Mm, ¿no? mm, claro. Em, Porque entonces, se asume que este trabajo de sonista es especialmente técnico y no tan estético o que no tiene mucho que, o no tan perceptual. Y, y ese es un campo no tan explorado, digamos. sí, Pero en tu trabajo, además, perdona que te interrumpa, quizá aquí te doy un paso a otra pregunta, es el que en tus dos películas, tu corto y tu película, son trabajos en donde la imagen también es muy importante. No, esto no tiene que ver con descuidar la imagen o que el sonido tenga mucha más presencia, sino que es un juego, es un diálogo diferente, sí, sí, ¿no? Sí. sí. Sin duda igual ha habido algo como de que, o sea, esto lo pienso, digo, tampoco lo he pensado tanto, pero sí creo que hay algo en confiar tanto en la herramienta sonora, ¿no? Como posibilidad narrativa, como posibilidad plástica, como posibilidad, ¿no? Como una materia, digo, en la cual quizás me aferro un poco más, ¿no? Porque entiendo que permite posibilidades infinitas, que permite de alguna manera también articular como una nueva poética también, ¿no? Como del sentido de la mirada y de explorar quizás como otras cosas un poco más que tienen que ver con temas que, no sé, que a mí me interesa, que tienen que ver un poco con esta, ¿no?
con el exilio, pero digo, el autoexilio en un punto, ¿no? Porque es como desde otra circunstancia, digo, yo no migré de Colombia por una situación violenta, ¿no? Ni por la guerra, ni por el conflicto, ni porque fui amenazada, digo, que es otro tipo de migración muy común en Colombia, pero a la vez también, ¿no? Como migré un poco porque sentía que todo ese ruido, ¿no? Que estaba tan, o sea, como el ruido social, el ruido, como de toda esa desarticulación del país, toda esa violencia que tenía una multiplicidad de tonos y de grises y de opresiones distintas por todos lados, ¿no? Creo que quienes estamos en países latinoamericanos en un punto, ¿no? Todo el tiempo o sea, todo el tiempo nos traccionan, digamos, estas fuerzas de poder, ¿no? Que vienen de muchos lugares y que siempre hay como un sometimiento y que, bueno, particularmente eh, yo eso venía como de un lugar muy privilegiado, pero a la vez en donde yo quería de alguna manera expandirme, sentía que había una fuerza que no me dejaba expandir y que no me dejaba como realmente ser, ¿no? Con la libertad que eso, que uno supondría, ¿no? Que tiene como la existencia y la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo puedo, em, cómo puedo desarrollar un lenguaje sin necesidad de o una comparación, ¿no? O esta idea como de una tradición tan fuerte en el cine. Y bueno, y después desde mi rol como sonidista, o sea, y hablo desde ahí también porque creo que ha sido como un espacio de formación muy profundo en todos los niveles, ¿no? Como, sí, un nivel técnico también, pero a la vez también un cuestionar solamente ese lugar técnico que se piensa como, o se le da a los sonidistas en cine, pero bueno, ¿no? Como que mi desafío y quizás un poco el lugar en donde a veces me quemo y a veces es difícil como estar en los dos lugares, tanto de como las posibilidades artísticas del sonido y las posibilidades técnicas, y es siempre un diálogo, o sea, creo que si trabajamos con sonido no podemos abandonar jamás, nunca, y la técnica nos atraviesa como desde primera mano, no sé, o sea, es como un entrenamiento y es un realmente entender que tenés que estar ahí batallando con lo técnico, que para mí ha sido también un descubrimiento hermoso, ¿no? Desde el oficio, ¿no? Desde conocer enormemente una herramienta, de enfrentarme con los periodos de grabación, con los periodos de el tiempo que supone la grabación, los tiempos que supone también la construcción de montaje sonoro, ¿no? Como que ha habido también otras posibilidades de escritura dentro de eso tan técnico y de las límites y de los errores pero bueno, un poco volviendo a esto que vos decís de la conjunción de la imagen, yo creo que igual sí me he liberado mucho de pensar, o sea, me acuerdo que un amigo cuando yo le mostré la película que había hecho, que era como El cielo después de llover, yo ya estaba casi a punto de terminar el montaje, le muestro mi película y él me dice que era un director de fotografía, muy amigo mío, que me conocía mucho y tal, y yo le mostré la película y me dijo, ah, ok, o sea, acabaste de hacer como una especie de bosquejo de lo que va a ser tu película, pero vas a filmar todo esto bien, ¿no? Como la idea de filmar bien o de filmar o de entender la imagen, ¿no? Como un lugar de construcción, pero yo decía, no, bueno, es que justamente esta imagen, ¿no? Desprolija, esta imagen que de alguna manera tiene que ver con volver a casa, con estar sola, no filmar con un equipo técnico, con trabajar en mi cortometraje, por ejemplo, en Otakustas trabajo también con una mini DV, ¿no? Con una cinta, medio que, digo, nadie filmaría nada con esa cámara, que era medio de juguete, que yo tenía, que la venía guardando así como una cámara que me habían regalado, pero era una cámara muy barata, y digo, bueno, o sea, las posibilidades de pensar que en el cine se pueda trabajar con este tipo de imagen, para mí es siempre como un lugar al cual vuelvo gracias a que estoy aferrada a mi herramienta, ¿no? Como que me hace sentir mucho más cómoda, que son los sonidos, ¿no? Que es el registro sonoro, que es el archivo sonoro, que es, ¿no? Son como las posibilidades de generar algún tipo de dramaturgia
con eso que se va ordenando y que se va desordenando, con eso que de alguna manera también lo hablábamos al principio, pues, o esta tarde, ¿no? Como no sé si el ruido, o sea, cuando yo pienso el título para esta charla, ¿no? Como darle sentido al ruido o el sentido del ruido, no sé si en algún momento el ruido te produce un único sentido, ¿no? Sino que más bien es como una pregunta también y creo que es una imposibilidad, ¿no? De que el ruido es algo estático que por momentos vemos una especie de sentido y se ordena todo, sino que más bien es como la posibilidad de, ¿no? Como de poder enfrentarse un poco con esa contradicción, enfrentarse un poco como con esa imposibilidad o con lo que no se puede controlar o con lo efímero o con lo que está constantemente en movimiento, que en un punto vos ahora decías, bueno, hablemos de la familia. O qué nos unía en nuestras prácticas también, ¿no? Como, bueno, la familia, la atención y el ruido. Y creo que en esa triada y en esa triangulación sucede algo que es muy interesante, que tiene que ver un poco con, bueno, con fijar por momentos la atención en algo, ¿no? En este caso de mi película que yo hago, es una película autobiográfica que efectivamente corre como un pequeño, ¿no? Como que tiene un movimiento hacia adentro y es un movimiento hacia la familia y es un movimiento hacia el yo y es un movimiento hacia lo íntimo y es un movimiento hacia el centro de la cama, de las cobijas, ¿no? Como hay algo de meter la cámara como en lo más íntimo que ustedes puedan tener, digamos que es un poco como el juego, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando dinamito la intimidad y cuando trato de alguna manera de configurar, de darle un cierto orden a ese ruido de la intimidad, ¿no? Que es un ruido, no sé, yo aquí quería leerles algunas definiciones de ruido porque siempre me parece que es interesante de alguna manera como poder traer, eh, o sea, como o sea, qué significa, ¿no? Esto del ruido, pero bueno, el ruido es un sonido inarticulado, por lo general desagradable, ¿no? Es una apariencia grande en las cosas que no tienen gran importancia. Es la repercusión pública de algún hecho, ¿no? Es una interferencia que afecta a un proceso de comunicación. eh, es un sonido a veces de baja intensidad, ¿no? Generalmente uniforme, continuo, que subyace a cierto entorno y que a veces puede resultar perturbador, que a veces es un ruido de fondo, que es una señal de alguna manera, que produce un circuito particular, que tiene sus propios componentes, ¿no? Del cual no se puede deshacer, ¿no? Como toda esta relación con algo, con un tipo de sonido, con una idea de llamar ruido a unos sonidos, a un enmascaramiento, ¿no? Como entender que el ruido se produce en muchas variables de la ecuación, ¿no? O uno puede como pensar, ¿no? También esta idea de que el ruido es algo que produce el otro, ¿no? Como que hay algo como que uno produce sonidos, pero el otro produce ruido, ¿no? O en el otro encuentro el ruido. Entonces, no sé, como toda esta idea de efectivamente, algo que para nosotros sonidistas, el ruido también tiene otro sentido y tiene otra significación, ¿no? Que te pasará a vos, ¿no? Es decir, se definen a les artistas Foley, de Foley, por ejemplo, ¿no? Que digo, yo no soy artista Foley, pero he trabajado con varios, he hecho Foley de muchas películas en las que he trabajado porque trabajo con muy poco presupuesto y en el cine la postproducción de sonido es algo que, o sea, si estás en el margen, la postproducción de sonido es como entrar al margen del margen y entonces empieza a ser como o una batalla también que me interesa y de la cual, ¿no? Como que realmente soy consciente también que es producir, eh, eso, como yéndose un poco en contra de un sistema. Pero bueno, todo esto para decirles que hay algo de los sonidistas y la relación de los sonidistas y el ruido, ¿no? Que a mí me parece muy interesante y que de alguna manera es una parte importante de las películas
que hago, ¿no? Como que no me puedo separar de la idea de ser sonidista, pero porque hago todos los días de mi vida, o sea, digo, no sé quién, quizás mucha gente, ¿no? Vive enteramente de dirigir películas y, y es como un privilegio enorme, pero, ¿no? Incluso los grandes cineastas, digo, no sé, la pregunta por de qué vivimos, ¿no? Es como una pregunta muy importante a mí y yo me la hago todo el tiempo y me la paso siendo sonidista porque efectivamente gano la vida en eso, ¿no? Puedo hacer muchas cosas porque trabajo en eso, porque edito ruidos todos los días de la vida, ¿no? Porque edito los diálogos, porque escucho ruidos, porque me causa admiración el ruido, me causa novedad, me causa extrañeza, me causa repulsión, como que reacciono ante el ruido, ¿no? Creo que es un poco eso, como que a mí me interesa la posibilidad de construir películas que reaccionen al ruido y al ruido como se lo quiera ver o llamar, ¿no? Em, Porque también la posibilidad del ruido, de la construcción del ruido, es un tipo de señalamiento, ¿no? Es un poco la idea de foco y de atención, ¿no? Que era lo que hablábamos hoy. No sé si quieres que sigamos en relación un poco a eso. Sí, hiciste un barrido de varias cosas que conversamos en la tarde. Sí, esto está bueno, pues lo podemos retomar de diferentes ángulos. Una cosa que quizás nos permita salir de este círculo es, ya que estamos hablando de materiales, de sustancias, de quehaceres, de manualidades, que es algo muy propio del sonido, de la técnica. Y que al extremo también se vuelve fetichismo, que pasa mucho también en este quehacer. Hay otra forma de escucha que hablábamos hoy que yo llamo atención, el atender, y que a mí me apareció viendo tu película. Y particularmente la escena de, en la cual tu padre, Víctor, cineasta, llama la atención a Matías y después o antes tú le dices algo terrible, terrible a tu padre. Lo insultas, pero no lo insultas en vivo, sino que lo dices en off, que alguna vez tú lo insultaste a él. Y después Víctor te cuenta cómo a él le llamaron la atención, cómo a él le llamó la atención su padre, tu abuelo. Eh, y eso a mí me conmovió mucho porque habla de cómo la atención también es una forma de desarme. La escucha es una forma de desarme, en la cual yo me entrego a la formación de otro. El problema que tenían, que habían desde su abuelo hasta ustedes, era que, desde su padre y ustedes, era que no perdían, eh, dejaban de reconocer quién era su padre, quién era su padre. Decía, no somos amigos, sino que yo soy tu padre y yo te tengo que dar un poder. Hay algo que yo te debo entregar, yo tengo una responsabilidad de darte algo. Y a nosotros a veces se nos olvida, hijos o hijas, se nos olvida y nos ponemos a la misma altura y nos peleamos con nuestros padres, con nuestras madres y hay una transformación. Tú hablas de una transformación, que tu padre se transforma o su abuelo, tu abuelo se transforma y se dan cuenta que tienen alguien ahí que los educa, que, que te llama la atención y que te entrega algo que tú tienes que reconocer, que es ese poder que dice, esa educación. Eso es una parte de la escucha que que es muy importante para mi entender, la escucha como una capacidad de dejarse educar, mm, de dejarse educar por otros u otras. Sí, yo creo que
es interesante esto, creo que igual no lo pienso en relación a eso, ¿no? Porque habíamos hablado de esto en la tarde, pero hay algo que empiezo a pensar ahora, como de decir, bueno, hay algo de eso, de no, de dar el poder y de dejarse educar por otros, que también, o sea, para quienes no vieron la película, igual, como un poco los contextualizamos, digo, igual la película se va a pasar, seguramente que esta charla, para quienes no la han visto, se les puede dar alguna curiosidad de ver la película, eh, a pesar del spoiler, pero creo que hay algo de esto de dejarse educar por el otro, que es justamente, fue siempre como la problemática para hacer esta película, ¿no? Como que fue un poco como la pregunta de decir, ¿hasta qué punto justamente tengo que entender que hay que convivir un poco con este ruido, ¿no? O del reconocimiento del otro, como aparte, como pensar ese sentido de la escucha o de la atención o de la educación, más que todo como entendiendo que hay un reconocimiento de un otro, que en este caso era un padre cineasta con el cual o sea, la premisa de la película que yo quería hacer era casi completamente un acto adolescente y fallido y errático, que era dinamitar todo, ¿no? Irme contra todo, ¿no? Es decir, como una de esos em, que creo que quienes de alguna manera tenemos un despertar a veces, ¿no? Como un Matar despertar. al padre, existe esta figura, sí, arquetípica, de matar al padre. Matar al padre, pero para mí no era posible matar al padre. Como que eso no, digo, para mí obviamente que sí, que en la vida uno mata al padre, pero en la película no. O sea, como que yo empecé a entender que la película no era la vida, ¿no? Y que la película, ¿no? Porque es muy fácil a veces como entrar a las películas biográficas pensando que es la vida. Y yo creo que efectivamente es un reflejo de una vida o de unas vidas, pero es una construcción muy consciente y que en todo caso este personaje que de alguna manera estaba, o sea, digo, esta escena llega en un momento de la película en donde ya un poco se hicieron varias, ¿no? Se apuntó, digamos, al padre o se le cuestionó se le cuestionaron ciertas cosas, pero también hay un momento en donde se reconoce al padre como padre y como posibilitador de ese poder, ¿no? Es decir, ok, hay que matar al padre, pero a la vez también el padre, no sé, o sea, el padre muere para convertirse en otra cosa también, ¿no? Y como que yo creo que fue una película que me permitió eso. Pero volviendo al sentido de la escucha y del reconocimiento del otro, era una película en donde efectivamente yo lo que quería hacer era poder lograr una convivencia de las diferentes voces dentro de la familia, cada una a su manera, cada una construida a su manera, ¿no? Es decir, construyendo el silencio de una madre que de alguna manera reconoce ese lugar de silencio como posibilidad también de una otra voz, ¿no? O de un otro ruido, ¿no? Porque ese silencio de alguna manera permite escuchar otros ruidos que rodean el silencio, ¿no? Y yo después hago este corto que se llama Otakustas, que no sé si van a tener la posibilidad de verlo dentro de este marco, pero si no, yo les puedo mandar el link después, en donde hay o sea, es un ensayo específico sobre el silencio, que de alguna manera me había quedado resonando en relación un poco a este ejercicio que hice en Como el cielo después de llover, que era cómo se compone el silencio también, ¿no? Como alrededor de estas grandes palabras, de estos grandes relatos del cineasta que muestra la ciudad, del cineasta que tiene el poder de la cámara para entrar a cualquier lugar y que todo se organiza en relación a su mirada también, ¿no? Como que o sea, esta película es una película de alguien que, ¿no? De un yo que en un punto es construido o es un espejo de, de mi vida, pero a la vez también es un yo que tiene unas preguntas en relación a cómo encontrar su propia mirada, ¿no? A partir de la mirada de un padre cineasta, pero a la vez también cómo poder
realmente hacerla autónoma y también como desaprender ese lugar de, Mm. como vos decías, bueno, la escucha como una posibilidad de desaprender esa práctica en sí misma, ¿no? Porque estamos siempre como condicionados y estamos siempre como bastante apaleados, ¿no? Como por unas formas y por unas dinámicas de escucha, por unas dinámicas en donde nos han enseñado o nos han controlado nuestra manera de percibir, ¿no? Y entonces desde ahí creo que como que para mí esta película era muy importante decir, bueno, cómo generar otro tipo de correlatos dentro de toda esta idea de un archivo, de un cineasta que, que hace como un cine, digamos, importante y un cine urgente y un cine político y un cine social y un cine que también reacciona a otras fuerzas de poder, como que es interesante porque hay como un diálogo o hay una pregunta sobre, bueno, hay siempre un cine reaccionando a una fuerza de poder, ¿no? Y creo que el cine que hace Víctor Gaviria, que nunca digo el nombre de mi papá, pero porque a veces empiezo como a hablar así nomás, era como, es como una, ¿no? Yo digo, no sé, cada país va teniendo su propia tradición cinematográfica y digo, a mí me interesaba de alguna manera poner en conversación esa tradición cinematográfica, eh, porque, bueno, es una pregunta que, no sé, me interesa como dentro del cine pensar, ¿no? ¿Cuáles son o sea, cuál es ese entrenamiento de la mirada que también ejerce nuestra propia tradición, ¿no? O en qué momento nos situamos o por qué estamos haciendo las películas que estamos haciendo o a quién estamos respondiendo, ¿no? Y siempre hay una interacción con eso, pero bueno, en este caso la tradición era mi padre, entonces se juntaban como todos los vértices de el padre, el patriarca, el país, ¿no? Como había algo de todo eso, entonces dije, bueno, o sea, hay todo esto como, ¿no? Como hay un acto como como decir, como de confianza en todas estas imágenes y todas estas palabras y toda esta gran voz de un cineasta, de un autor, de alguien consolidado, que de repente digo, bueno, o sea, ¿qué pasa con las imágenes menores? ¿Qué pasa con el archivo casero? ¿Qué pasan con los sonidos que van quedando en el archivo casero? ¿Qué pasa con las canciones que canta una mamá mientras prepara la comida de su hijo? ¿Qué pasa con las cosas que no se dicen, ¿no? ¿Qué pasa con con el secreto también, ¿no? Como con la posibilidad de construir el secreto a partir de silencios y a partir de, no sé, como de la distancia también. Y creo que podemos hablar de esa escena que vos hablas un poco en relación a la geografía Ah, sí, sí, del sí, espacio. sí. Es un buen paso porque salir un poco de la metáfora a la sustancia misma. Ujú. Hay una escena que muy especial, que es larga, pero es raro porque yo pensé, después la volví a ver, parte de tu película yo la escuché y no la vi. Estaba sonando, la conecté a un parlante grande que tengo acá y de pronto me movía, veía unas imágenes y después seguía escuchando. Y después la vi y cambió mucho em, lo que vi y escuché. Em, hay, y también me pareció mucho más larga. Ujú. Y la escena que yo te comentaba en la tarde es el momento en el que tú vas con tu padre, tú vas atrás, van conversando, paran y viene una mujer, que es Margarita, que es una mujer que fue la esposa del animal. El animal fue un criminal muy, muy famoso y despiadado en Colombia. Y tu papá está haciendo una película sobre esta persona, este criminal que ya está muerto, y paran y se encuentran con esta persona, con esta mujer que sobrevivió, y le dicen que tú le preguntas, ¿vas a subir al rodaje? A subir. Y el auto está ya posicionado en diagonal. Y ella te dice, no, no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a subir a recordar? No, olvídalo. Y tu padre dice, no, si es como un juego. Y el auto sigue subiendo y ella grita
algo al final. Alza la voz, la cámara se da vuelta, la enfoca, ella alza la voz, pero yo no entiendo qué dice, porque la primera vez que la vi, yo no estaba, la primera vez que la escuché no la estaba viendo. Y resulta que el link que yo tengo de Vimeo tiene subtítulos. Entonces, cuando yo escuché y no entendí lo que dijo, sí entendí que estaba dando un consejo, una alarma, gritando algo que me parecía el camino mucho más espeluznante, que me parecía esa ambigüedad de no saber realmente lo que estaba diciendo, ese último consejo, cuál habrá sido su advertencia para podernos proteger en el viaje, me parecía terrible. Pero después veo que está subtitulado y ahí dice, con eso no se juega, con eso no se juega. Entonces me decepcionó un poco esa traducción, o sea, me dio más seguridad nomás, me dio más seguridad, me dio una seguridad de saber, bueno, a qué nos estamos enfrentando. La cosa es que el auto sigue subiendo y llegan a una casa donde ocurre la convivencia entre el animal y su esposa. Y no recuerdo en qué momento hay una escena en donde la mujer del animal lo quiere matar. Y saca un cuchillo y se va a acercar y está acercándose lentamente con el cuchillo y de fondo hay un pájaro que suena como un metrónomo. Y ese pájaro yo lo he escuchado antes en Bogotá, en Choachí, que es un pájaro que suena como un metrónomo. Tut, tut, tut. Y yo la primera vez que lo escuché no me dejaba dormir. Me dejaba dormir. Porque no para, no para, no para. Y este pájaro, parece que esto es circunstancial, estaba ahí, ¿no? Es accidental. Creo, me dio la impresión, o no sé si tú lo diseñaste, pero está ahí sonando y está marcando una tensión insoportable, insoportable, antes de que lo vaya a asesinar o no. Y se arrepiente, después va de nuevo, se arrepiente, y está este pájaro constantemente marcando el tiempo de esa tensión. Una y otra y otra y otra vez. Cambio de plano, hay un niño que grita y que dice, no sé hasta qué punto puedo contar esto, pero que el animal ha muerto. Dice. El animal ha muerto y hay ecos en toda la ciudad porque se grita desde arriba. Todo esto pasa en una cima, estamos todos arriba, en una perspectiva acústica centrífuga que cubre la ciudad. Entonces el animal ha muerto, el animal ha muerto, y se escucha esa voz reverberando, chocando en la ciudad, que da cuenta de dónde están, porque la cámara no hace ese paneo, no lo recuerdo, sino que uno escucha el espacio, en la geografía. Y después aparece una mujer mirando hacia arriba, gritando hacia arriba, a otra mujer que estaba en la cima, a la mujer del animal, intuyo yo, que le decía unos insultos impronunciables. Hija de puta, en tu vida te enfrentaste al animal, ahora que está muerto, hablas. Pero lo dice con un odio que me hace sentir que ella es otro animal, es otro animal. Y Y yo es no la sé si mamá del animal, ¿no? es la mamá real del animal. No, no, Ah, ahora, ahí, no, ahí. digo, es la mamá del animal de la ficción, es la mamá de Ah, otros animales sí. en la Yo realidad, sí, digo. parece sí, que es realmente ella encarna el animal ahí. Y con sus vociferaciones diagonales hacia arriba, gritando hacia arriba. Y todo ese tránsito topográfico tiene un tratamiento sonoro bello, sí, sí, muy preciso. Pues Ariel, o sea, me entusiasma mucho este diálogo con vos porque efectivamente creo que nadie nunca había hecho como esta descripción de esta secuencia desde ¿no? Como desde esta expresividad topográfica que para mí fue un lugar de
casi que te digo como de estructuración de la película. O sea, había muchos, como cuando vos decís situar la atención y situar la escucha y entender cuando uno se para en un lugar a escuchar con el cuerpo, qué implicaciones, ¿no? Y que, o sea, qué recorridos sonoros tienen las voces, cómo impactan, cómo se retraen, cómo se trabaja el delay de una secuencia así, digo. Y ahí vuelvo con algo y es que mi película está hecha con una imagen muy frágil porque efectivamente yo nunca salgo a filmar la película ¿no? Con la idea de que Claro. estaba haciendo una película, sino que más bien estaba con una cámara registrando como una especie de diario, sin pensar que eso iba a ser una futura película, pero Una copia de la película que está haciendo tu papá. total, pero digo, pero como una especie de, ¿no? Como hay algo como del apunte o como de la nota al pie que yo de alguna manera activo en el momento en que, y me parece muy lindo esto que decís vos, como de que Margarita prende una alarma. O sea, una vez que yo empiezo a trabajar en una película como estas, que es La mujer del animal, para quienes no vieron la película y sepan que estoy spoileando todo, pero efectivamente, bueno, no sé, es un cine que no es spoileable, creo yo. Mm. Em, pero bueno, que no, como hay algo de, a mí me invita mi papá a hacer, no me invita ni siquiera, ¿no? Yo me autoinvito a hacer la película con él, porque efectivamente digo, bueno, no sé, acabo de estudiar cine, tengo un papá Mm. cineasta, Sí. toda la vida me interesó Era entender ahí, cuál él era. sabe si es que se va a hacer o no, cuándo se va a hacer, No quizás se si Dios sabe. quiere, No en se algún sabe porque momento. las circunstancias de producción particulares de mi padre son siempre como muy espeluznantes y siempre está todo como al borde de caerse y porque filma de una manera muy especial y porque duran muchos años, muchos meses, sí, muchos años. Sus películas duran muchos años porque tiene un método de trabajo que es muy, que no sé, que parte de la entropía, ¿no? Como de querer, y vos lo decías muy bien, como hay algo de someter el cuerpo a la experiencia de esas voces, que implica un tiempo, y que implica un tiempo de trabajo y de investigación y de Y una contacto con lo necesidad real. también. Una Y que, necesidad, hablábamos también de esta presión de producción. Yo dentro del arte y tú dentro del cine. Y tu papá dice, bueno, hace años que no hago cine y quizás ahora no es el momento nomás. Está ahí el cine para resolver una necesidad, más que por simplemente la necesidad de producir todo el tiempo. Perdona, ajá. era una nota. No, pero eso está muy bien porque de alguna manera situarme como en un rodaje de una película de ficción de este tamaño, como con cierto formato bastante canónico de cómo se produce el cine, de cómo se arma el cine, de cómo se estructuran los diferentes roles, de los diferentes rubros del equipo técnico, de dónde viene la plata, cuántos días se filman, cuánto tiempo se filma, quiénes son los actores, cómo nos relacionamos con ellos. Bueno, no sé, yo entré todo en una vorágine, ¿no? De ese cine bastante industrial, pero a la vez también como llegando a un territorio con muchas complejidades, ¿no? Como que, bueno, es abrir un poco la ficción, pero en realidad es una ficción muy permeada por la realidad, ¿no? Entonces, en un punto, cuando Margarita prende esa alarma y cuando Margarita advierte, cuando vos decís, bueno, ya grita algo, ¿no? Efectivamente es el testimonio principal del guión de La mujer del animal, un guión de violencia de género en donde se cuenta el testimonio de esta mujer que fue raptada a finales de los 70 por este hombre, por este criminal, que descompuso toda una comunidad, ¿no? Que tironeó de los pelos a toda una comunidad, a todas las mujeres de una comunidad, pero sobre todo, o a esta mujer a la cual llamó su mujer y tuvo hijos con ella y la tuvo secuestrada durante muchos años y la violaba durante muchas noches, casi todas las noches. Y cuando yo leo ese guión, de alguna manera se me prende una primera alarma, pero no intuyo bien hacia dónde está yendo esa alarma, pero después se van prendiendo muchas, cada vez más, alarmas, 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 hasta que yo estoy en el set y esas alarmas lo que hacen, lo que tensiona en mí es prender la cámara porque efectivamente hay algo de esa incomodidad que se traduce en mi propio cuerpo que tiene que ver con todas esas anotaciones como de
qué es lo que se escucha, cómo se escucha lo que se escucha, cómo repercuten estas voces de la ficción en la realidad, o sea, todo eso, esa secuencia de la muerte del animal, ¿no? Previa a la tensión de si la mujer del animal tenía que matar al animal y de alguna manera se configura esa escena como algo como posible de la ficción, pero a la vez que nunca llega a pasar y a la vez Hay otro, también. perdona, hay otro sonido en esa escena que es muy particular cuando en la escena de la violación creo que es tu cámara que está en el mismo ángulo, mostrando la misma perspectiva que la cámara de la película que está filmando la escena. Y, o sea, es decir, lo que se muestra es el animal y su víctima desde arriba, y el animal susurra, no se entiende muy bien lo que le dice, pero está hablando él, la víctima se queja, y después se escucha una tercera voz que dice, sácale la ropa. Y lo primero que yo siento es que hay otra persona ahí que está participando de la violación, Ujú, que lo hace mucho más perverso. ujú, ujú. Y después caigo en la realización que en realidad es el director que le está diciendo, sacan la ropa, pero sigue siendo igual de horrible, ¿no? Que el descubrir esa mecánica de la violación, ¿no? Mm, Pero, y eh, que hay algo total, y que hay algo en eso que decís, que también vuelve otra vez a esa idea de cómo se construye, ¿no? Como las resonancias o el impacto del sonido en ese espacio, que tiene que ver también con, o sea, en ese lugar, en ese barrio, la construcción de sonido del barrio donde se filma La mujer del animal, o sea, para decirles también que en mi precariedad de hacer la película, yo no fui con un sonidista ni con una sonidista, sino que estaba yo con mi cámara eh, y un y un shotgun, ¿no? Como pegado a la cámara, con el cual yo dije, bueno, o sea, me voy a atrever a hacer esta película con estos elementos, después sé que voy a claro. tener que reconstruir y tener que pensar e imaginar qué era lo que me pasaba así, pero hay algo como del registro del diario y como del ir tomando notas y como de ir acumulando materiales, también grababa con el Zoom, digamos, que tenía ahí, me iba a grabar ambientes, como que había algo que yo sentía que todo ese impacto como sonoro de ese lugar iba a poder darme pistas después para hacer la película y efectivamente, ¿no? Como toda esta reverberación, todo este bullicio, toda esta Mm, sensación como de desorden, como que había un desorden constante ahí y una cantidad de vida que era como muy, muy rápida y que nadie estaba como teniendo tiempo de asimilar todos esos sonidos y que las cosas pasaban en simultáneo. Y que mm, cuando Margarita dice, con esto no se juega, ¿no? ¿No? Porque digamos que el hacer cine como un juego, pero después esa alarma de este testimonio que ni siquiera era capaz de ver la puesta en escena de lo que había sido su vida, ¿no? Y que después se hace una película con la cual las mujeres no pueden, ¿no? Como que La mujer del animal es una película que cuando ibas a las salas de cine, la gente se salía, pero no la gente, las mujeres se salían, ¿no? Como que había algo que era tan terrible y era tan difícil de ver y no solamente, ¿no? Como esta sensación de que, que está en la película, ¿no? Como esa idea de taparte los ojos, pero son unos sonidos como tan, digo que por más de que no hayamos sido violadas, de alguna manera mm, tenemos mm, ¿no? Esa fuerza en el cuerpo mm, que somete, ¿no? Y sabemos, claro, entendemos lo que es esa fuerza de violación, ¿no? claro. Nos ha pasado a todas en más o menos medida, ¿no? Claro, qué Entonces, increíble eso que dices de cómo uno visita la violación, cuando uno visita la violación de otros. Y es algo que tu papá dice de otra manera, que conversábamos en la tarde sobre cómo habría que enfrentar el caos de la pobreza de este lugar. Y decía, y es muy bonito además como tú lo muestras, porque estás grabando, estás chismeando, está la cámara lejos, no sé si él tiene un micrófono puesto, pero está hablando con otra persona de manera muy cotidiana, diciéndole, tú no puedes visitar este lugar con un cuadernito, no puedes venir a este lugar a estudiarlo, a intelectualizarlo, sino que
tienes que entregar el cuerpo, básicamente, Ujú, para decir, luego poder decir, o que se diga en ti que no aguantas más esta, esta condición, ¿no? claro, pero de, ahí, en esa de idea envejecer. total, y ahí en esa idea de entregar el cuerpo, ahí es cuando yo realmente surge la posibilidad de pensar que esta es una película en donde había una pregunta, una de las preguntas, porque esta película sugiere muchas preguntas que digo, al final no sé si se responden todas, pero sí como la idea de sí hay una diferencia en filmar o en representar una violación Ujú. eh, perteneciendo al género privilegiado, ¿no? Como que hay algo como decir, bueno, es una película que efectivamente se pregunta sobre eso, se pregunta sobre la representación de la violencia de género, digo, sobre Desde quién la la está mirada del hombre. representando, ¿no? Sobre la mirada del hombre, sobre la mirada de quien también de alguna manera ha estado en ese lugar de opresión, ¿no? Ujú, Digo, ujú, consciente, ujú. inconscientemente, pero pertenecemos a ese sistema. Claro, muy consciente, él lo reconoce ahí al decirte que me parece hermoso, que él tenga esa capacidad para decir, justo cuando termina la película, la estoy cagando, quizás, porque justamente tengo esta visión sensacionalista y por ahí patriarcal de este dolor, ¿no? Ujú, ujú. eh, que, que tiene una rapidez fácil de capitalizar en el mundo del espectáculo. Pero Totalmente. se lo cuestiona ahí mismo y empiezan ahí, tú no sigues con eso, pero queda el monstruo instalado. Me gusta mucho eso. A propósito de Víctor, ¿qué, ¿qué pasó con tu relación con Víctor después de de esta película? Em, eh, lo dijiste muy bien, el monstruo quedó ahí, el monstruo quedó instalado en esa película y entonces fue muy bueno porque fue como la manera de quitarnos un poco los velos, que un poco Mm, igual esa época, ¿no? Nos ha permitido quitarnos tantos velos, a veces más, a veces menos, dependiendo de donde uno se mueva, de los contextos con donde uno se mueva, pero yo sí siento que ha habido, ¿no? Como un momento de incomodar un poco al monstruo, eh, y digo, y el monstruo también está en mí y también he tenido eh, grandes momentos de incomodidad con la película. Digo, es una película que me incomoda a mí constantemente, ¿no? Como digo, hay algo como de también ventilar tanto lo íntimo que es muy incómodo. mm, Pero que a la vez pienso que en esa incomodidad de ese yo, ¿no? Y en ese, de alguna manera, eso, combinar como los elementos de la vida con la ficción, con el cine, con lo meta, como que hay algo que para mí ahí genera como una especie de puesta en abismo en relación a cualquier persona que vea la película quizás, o que tenga voluntad, ¿no? Como de entrar justamente en esa puesta en abismo, que, que no sé, que yo siento que es como una especie de, sí, como ¿cómo digo? Como de una especie de dudar, como una película que hace dudar a la gente que la ve, ¿no? Y que te hace poner como en diferentes situaciones y que todo el mundo tiene un papá y una mamá y un hermano y que efectivamente uno va reconociéndose en diferentes momentos de la película y que en todo caso también cuando vos me preguntas lo de qué pasa con la relación con Víctor, pues Víctor también se pudo ver en esa película y qué sé yo, nos vimos por un instante. Creo que todo el mundo se ve ahí, ¿no? En esos, o ese era el intento, o eso creo yo también del cine en primera persona, ¿no? Como la capacidad de disponer una posibilidad de verse reflejado en algo de esa humanidad sí. tan cotidiana, ¿no? Tan eso, tan clase, digo, justo esto, una clase media. eh, con sus privilegios y con sus disconformidades de clase también, y con sus preguntas sobre el arte y sobre los oficios y sobre
el rol que ocupamos siendo mujeres, hermanos, padres, o sea, como esa idea de decir, bueno, estamos ocupando un rol y ese rol tiene unas implicaciones, ¿no? Como sociales y culturales dentro de la construcción de la identidad y la transformación de la identidad de cada una. Y no sé, como que para mí fue muy importante como eso, quitarnos los velos, hablar de las cosas que teníamos que hablar, que a veces yo creo que uno va a la casa de los padres o va a la casa ¿no? De lo que significa la autoridad para uno, lo que significó la autoridad para uno en la infancia, creo que igual es como una película de un momento de la juventud, o sea, no, digo yo ahora no sé si haría una película así, la pude hacer porque en ese momento dije, en vez de ir 100 Sí. veces a la casa de mis padres a tener una discusión y una conversación que me cueste, que por momentos sea torpe en la mesa del comedor, que no se hable, ¿no? Como, bueno, ¿cómo le doy forma a estas conversaciones que suceden, que nadie puede decir lo que quiere decir, que todo el mundo está como siendo condescendiente, que nadie se quiere pelear, pero a la vez hay unos secretos enormes, pero a la vez también hay unas maneras de reaccionar al otro y a las prácticas del otro que terminan como cuestionando y como desarmando como esas dinámicas de poder y como de dudar, pero a la vez de reconciliarse y a la vez de convivir y a la vez, ¿no? Como que son muchas cosas que suceden en las familias, que para mí es un lugar como donde uno puede realmente llevar al extremo como un grado de incomodidad, ¿no? Sin necesidad, o sea, como con el desafío de seguir hablando, porque es muy fácil Sí. Claro, discutir nosotros hablábamos de, linealmente. de los servicios de estos trabajos, de cómo pueden ayudar a desatar ciertos nudos, ciertos tabús, cómo puede ser la misma escucha y la atención un dispositivo sanador, una herramienta de sanación para resolver conflictos dentro de la familia. Y aprovecho de decir esto porque yo invité a mi madre a este encuentro. Ojalá es que esté por ahí. Los invito también a todos y a todas a hacernos preguntas. Mi madre, si quiere revelar algo, si me quiere regañar también, por favor, mamita querida, adelante. Lo, nece- te estamos, te estamos escuchando. Mm. ¿Tienes, Mercedes, algo? Tú me decías antes que cuando nos juntamos hace un par de horas que habían cosas que tú querías decir, que no podías dejar pasar. ¿Las dijiste? No sé, la verdad es que hemos hablado tanto que ya no sé lo que dije o lo que no dije, pero sí, sí me interesó esta idea como de, ¿no? Como volviendo a la idea de la charla, ¿no? Y del sonido y del sentido de lo sonoro en la construcción de las películas o la posibilidad de pensar más o separarnos un poco de esta idea visual del mundo y entrar como a los Mm, componentes significativos o sea, que genera el mm, sonido, ¿no? Como que para mí es interesante construir, o sea, el cine que me interesa surge, digamos, de eso biográfico, de eso autobiográfico, que me permite también como, no sé, como documentar, ¿no? Como esa relación entre el mapa mental de un sujeto y su contexto y sus movimientos y de las fuerzas insurgentes alrededor de ese contexto y sobre las luchas y las militancias y las mm, latitudes y las distancias y no sé, como hay algo de todo eso que, que a mí me ha situado como en una materia muy específica mm, que me han permitido como hablar de la superposición, ¿no? Como hay algo de la superposición, de los recuerdos, de lo predictivo del sonido, de desaprender esto de la escucha, ¿no? De dónde y desde dónde y cómo viene un sonido, como si en algo de esa contemplación y de esa escucha y de esa atención y de pasar el tiempo escuchando, mm. poder lograr como no sé, como reconfigurar la manera de mirar y de Sí, estar en el mundo. sí, sí. Sí, hay que hacer
un gran trabajo para educar ese tipo de atención. Ujú, Pero al mismo tiempo es muy común en las prácticas sonoras transversales que se ocupe el sonido como una bandera de lucha en contra de la imagen. Hay algunos le llaman el, que tiene tintes medios religiosos, que son súper fundamentalistas, que el sonido aparentemente reúne propiedades completamente opuestas a la imagen siempre relacionada con lo estático, incluso con lo muerto, mientras que el sonido es algo vivo, es oral, es efímero. Y esta idea que reúne el ocularcentrismo, que es un término bien propio de los estudios ujú, sonoros, y que, y que muchos han criticado porque no es tan así. No hay una cultura ya bien establecida, quizá un poco más opaca, más escondida, en donde el sonido ha sido parte de una cultura muy profunda, especialmente en el mundo amerindio y en otros también, incluso desde la tecnología, ujú, eh, etcétera. Y pareciese que hay un atrofiamiento sonoro que es muy determinista, ¿no? Que es muy determinista, pero eso creo que no es lo que tú haces, sino en tus películas la imagen sería un descuido total y es una afinación diferente, nomás, es una ujú, afinación diferente y que me encanta porque es inclusiva, es compleja y atraviesa lo sensorial en términos generales. ujú, ujú, ujú. Em, bueno, o sea, sí, como hay algo de como algo que decís un poco como de esa, como que hay algo para mí de lo sonoro que también permite cierto residuo emocional, como que siento que la escucha, ¿no? Y hacernos la pregunta de cómo se escucha y desde dónde se escucha, lo que también produce son nuevas significaciones en relación al residuo emocional desde dónde se está escuchando, ¿no? Porque ahí hay como una implicación del cuerpo y ahí hay también como un retorno, como, ¿no? Como si realmente la práctica de escuchar te llevara eso, a una forma de pregunta, ¿no? Como que hay algo que se abre y que se vuelve completamente desconocido y que se vuelve desconcertante y que se vuelve inestable y que se Mm, vuelve múltiple y que se vuelve multidireccional mm, y que ¿no? mm. Como que hay algo de toda esa Sí, práctica de escucha que genera tanto desbalance y genera tanta, como, que es como un acecho, ¿no? A sí misma, de como de replantearse todo un poco, ¿no? O como de una inestabilidad, ¿no? Porque hay algo como ir a tientas, es ir un poco a tientas, ¿no? Y que es muy difícil ir a tientas todo el tiempo, ¿no? Porque sí, porque estamos en un mundo que es muy veloz, porque estamos en una, qué sé yo, en unas plataformas todo el día que son veloces, que son mm, simultáneas, que son, ¿no? Como que muchos, hay una cantidad de estímulos que conviven con nosotras que a veces de alguna manera no es tan fácil como disponerse a tientas, ¿no? Es decir, mm. entonces creo que hay algo como de permitirse ese tiempo de escucha o de permitirse esa práctica de escucha como un lugar de pregunta que hace que aparezcan esos residuos emocionales, que hace que uno, no sé, como que Claro. vuelva a preguntarse cómo es que se quiere relacionar con las cosas que tiene cerca también y como un poco eso, como desaprender un poco esa estabilidad de un mundo visible que es como tan sólido y tan limitado al final y como tan, no sé, Sí. plano en un punto, ¿no? Hay Tan un, es,
ese plano afectivo está muy bien desarrollado en tu película, que parece ser una explicación muy simple, pero que quizás es pertinente hacer, y es que el tipo de escucha que estamos hablando supera el fenómeno sonoro, y en realidad tiene que ver con establecer, cultivar relaciones, Ujú, mantener a través de la atención, del cuidado, mm, relaciones vinculantes en este caso, con tu familia. Sí, ujú, eso me parece fundamental. Y directamente relacionado con lo oral, que en tu película es muy fuerte. El cómo tu mamá cuida a su hijo cantándole. eh, ujú. cantándole, sí, cantándole es una escena muy bella. Mm, me han hecho una... Ah, no. Ahí me están haciendo una Claro, pregunta. tenemos preguntas, pues, ¿Tenemos preguntas? de hablar todo lo que hemos hablado y vociferado y nada, conversado, que también, como hablábamos esta tarde, como hay algo de podernos encontrar en estas conversaciones que a la vez, ¿no? Sugieren como unas prácticas distintas, pero a la vez también estamos trabajando con algo que se vuelve como muy familiar, ¿no? Y que cada uno tiene esta práctica al servicio un poco de su propia producción, que a la vez hoy, ¿no? Hablamos de por qué estar siempre pensando en llevar esta práctica a algo productivo, ¿no? O a algo que genere como esa materialidad y ese archivo, ¿no? Y que yo te decía que un poco a mí me preocupa es como no estar grabando todo el tiempo, como yo quisiera estar grabando todo el tiempo todo, porque me parece que como lanzar un poco ese archivo hacia el futuro, como decir, bueno, produzco mi propio archivo para el futuro porque sé que ahora no puedo ver lo que después voy a ver, Sí. ¿no? Como que confío plenamente en la distancia de la escucha y de la mirada en relación a las imágenes y a los sonidos que producimos hoy. Como que me cuesta Sí. mucho poder Mm. tener una idea sobre el presente y por eso entonces pienso el presente para el futuro. Ujú. Interesante eso del exceso también que nos permiten las tecnologías y el tiempo, Ujú, ¿no? ujú. De acumular, eh, por por tener la posibilidad de hacerlo. Y porque además existe ahora, y porque la información o el conocimiento que se captura también es capital, o tiene ese potencial, ¿no? Esa otra cara de las grabaciones de audio, de los medios en general, ¿no? Que siempre está la posibilidad de que pueda capitalizarse dentro de todas estas las plataformas, grandes plataformas de intercambio de archivos. ¿M? Ujú, ujú, ujú. Las Total, grandes sí, sí, sí. corporaciones, justamente. Sí, me llegó un audio, mi mamá me mandó un audio, Okey. quizás, quizás que no tienen otras preguntas lo puedo hacer sonar. A ver, Aquí, a ver qué dirá. A ver, Hola, hijito, ¿se escucha? sí, se escucha. A ver. hola, hijito, yo escuchando a ella, a la Merced, que sea tan innato lo que ella heredó y ver a su familia en el video, muy bonito. Y la explicación de esto me dejó todo más claro. Muy buen Zoom. Gracias por verlo. Bueno, Ay, gracias a tu mamá. ¿Cómo se llama? mi madre se llama Miriam y vio tu película. Miriam. Bueno, listo. Es genial como poder generar estos encuentros, ya esta, ¿no? Como este Zoom que va rompiendo
estas barreras como de pensarnos que bueno, que nos podemos encontrar como en diferentes relatos, películas, tiempos, conversaciones de gente que quizás no ha visto la película, pero a la vez también quizás les hace sentido primero ver esta conversación y después la película, como que es muy lindo también como uno va después Sí, armándose su propio sentido como con esas, como, sí. ¿no? Y, Reconocer nuestros poderes en nuestra sangre, nuestra sangre. Em, sí, ahí también Valerie y Marina preguntaba dónde se podía ver las películas de Mercedes, que sí, en el cine clubcito próximamente, em, que la verdad es que estoy muy contenta de que se pueda ver la película ahí, porque en Bolivia creo que no se vio mi película, así que estamos siempre tan cerca, pero tan lejos, no sé por qué. Así que nada, gracias Diego por invitarme y por invitarme con la película y por invitarme a hablar con Ariel también, que eso que ha sido una buena conversación desde por la tarde, em, y que, no sé, espero como sentarme a escuchar con Ariel en algún momento alguno de sus proyectos que me parecen delirantes, ¿no? Y como que también me hacen pensar mucho es eso, como en la práctica de la escucha, como cuál es la finalidad finalmente, ¿no? Como cuál es el sentido realmente como de una preocupación epistemológica a partir del sonido, como que creo que eso es lo que más encuentro en la conversación con Ariel y que también es muy consonante con lo que pienso de las posibilidades del cine en sí mismo, ¿no? Como una preocupación epistemológica, pero con como con la pregunta sobre situarnos dentro de la escucha para poder configurar diferentes narrativas, relatos, perspectivas, ¿no? Como algo de eso me entusiasma de la práctica conjunta, Ariel. Qué suerte, sí, estoy muy agradecido que nos hayan juntado, que nos hayan encontrado. Sí, muy, muy atinados y Gracias. atinadas. No sé si ustedes o tú, Diego, tienen alguna pregunta o algo Mm. que Hola, compartir. no, muchas gracias a los dos. La verdad ha sido un diálogo increíble. Los estaba escuchando muy atento y me alegra que se haya tenido esta fluidez y esta generosidad, ¿no? De ambos, de poder exponer también unas sensaciones a través del sonido y entender que el sonido es algo que atraviesa de tantas maneras que tiene su particularidad física de atravesar y nosotros tenemos esa posibilidad perceptiva de entenderla y lo que decía también Mercedes de comenzar a atender esa posibilidad de situarnos desde el sonido, ¿no? Y como, claro, la interpretación de Ariel de la película fue maravillosa, coincido plenamente, algo un ejercicio que lo voy a hacer también, o sea, solo escucharla y buscarme mi lugar de escucha dentro del film, ¿no? Para percibir tantas cosas tan hermosas. Te agradezco mucho, Ariel, también esa sensibilidad y esa apertura, ¿no? De contar sensación. Al final, las conversaciones, pues, apuntan a eso y este encuentro que también estamos muy felices que hemos sido atinados en reunirlos a ustedes dos para conversar. Solo me queda agradecerles, la verdad, agradecerles un montón. Agradecerte, Mercedes, por estar con nosotros aquí en Fragmentos de lo Real, el encuentro que vamos a tener el sábado, tu tiempo, todo esto, y también la posibilidad que, claro, vamos a tener tus películas en Bolivia, finalmente, en el Cineclubcito Boliviano, que tu casa, desde ya, y también aprovecho para dar un saludo a la mamá de Ariel, y también a través de Ariel, y un saludo también a tu papá, Mercedes, que yo lo conozco, lo llegué a conocer, por suerte, entonces, Oh, yo lo quiero conocer. un saludo. Sí, Yo también y lo nada, El sí, sí, monstruo. sí, monstruo. Eh, totalmente. no, no es solo Monstruo monstruo, del amor también. es monstruo del amor. Sí. Eh, no, hay algo que realmente solo como para
cerrar dos cosas igual, porque acá Milton tiró una bomba así Una como... bomba, sí. tum, y dice, ¿no? Como una curiosidad, Mercedes, al principio dijiste que estás triste por las elecciones en Argentina, ¿por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar, porque efectivamente no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y puede pasar lo peor, aunque ya estamos viviendo una situación bastante, ¿no? De crisis y como de una incertidumbre igual que es generalizada, ¿no? A nivel mundial, pero hay algo como de esta crisis que yo por no ser argentina quizás no la tengo como tan familiarizada, ¿no? Pero hablo con mis amigas quizás más grandes que han vivido también ya crisis de superinflación y de momentos históricos en Argentina que empiezan a hacer eco con este momento y bueno, y tienen muchas interpretaciones y tienen muchas sensaciones y otras han vivido lejos, otras se han ido por situaciones diferentes en otras épocas de la vida, perdón, por situaciones similares en otras épocas de la vida, ¿no? Como digo, la correlatividad, ¿no? Como de del momento histórico con otros momentos históricos, ¿no? Como con cómo se pliegan los relatos de los países y no entendés por qué se vuelve a repetir algo, ¿no? Que efectivamente es tan terrorífico, ¿no? Como ¿cómo les digo? Bueno, sí, ¿no? Esta energía del anarquismo, de la anarquía libertaria que es tan compleja y tan confusa y tan desorientadora, no sé, como que hay algo para mí que es un lugar en donde se vacía todo, ¿no? Y se vacía todo y se vacía todo, o nos dejan solos y solas alrededor como de un mar de crisis que nos, digo, no sé, ¿no? Como que por eso estoy más que triste, confundida, o quizás estoy tan confundida como triste porque bueno, porque la democracia también es así y porque efectivamente es una respuesta a algo del presente. O sea, digo, no es que, siempre pienso que las cosas no es que sí, pueden empeorar, pero ya están Ujú. realmente desconfiguradas, ¿no? Entonces, qué sé yo, estoy como un poco eso, como no entiendo eh, cómo seguir, pero bueno, ya veremos. Y en Dejo, relación a lo otro que decías, Diego, como de la sensibilidad que tiene Ariel para ver la película, que realmente te agradezco, Ariel, como por por tu atención y por desentrañar como esas posibilidades ¿no? Como de seguir pensando no solamente en lo que suena, sino el cómo suena, que es algo que también a mí me interesa en mi película, ¿no? Como no solamente era entender qué elementos se sitúan dentro de la narración, sino también darles un lugar, es eso, como situarlos en el espacio y que esa idea del montículo, ¿no? O como de esa colina que se sube, que igual Medellín se organiza muy así, o sea, y yo tengo como esta idea de la periferia alta, la periferia, que es muy interesante porque es una periferia alta que nos, ¿no? Que nos envuelve, que nos encierra, que nos vuelve cautivas y cautivos de una geografía completamente como también como de montañas en donde todo se queda sonando adentro, donde todo es muy ruidoso, donde todo es muy reverberante, en donde todos nos escuchamos y a la vez también eso, como no hay paredes, no hay intimidad, ¿no? Y por qué las clases altas sí tienen esta intimidad y qué pasa en la intimidad de estas clases altas o de la clase media. No sé, como hay algo de la acústica de la ciudad que permite, digamos, hacer una lectura y que a mí me permitió también relacionarme con la ficción, ¿no? Es decir, estos delays de mataron al animal son delays artificiosos, digo, ¿no? Son un plugin de un Pro Tools que digo, bueno, o sea, este delay tiene que tener este o de decay y esto lo que significa de la resonancia de mataron el animal tiene que repetirse y repetirse y decantar y qué es lo que queda de esas voces que anuncian la muerte de un criminal, ¿no? Y qué significa que muera un criminal y qué significa que muera un patriarca, ¿no? No sé, como que todas esas preguntas en relación a cómo suena lo que suena o las palabras, ¿no? Como que no solamente me interesa el sentido semántico, ¿no? De la palabra y de la oralidad, sino que también
me interesa como su sustancia y su residuo emocional, como que otra vez volver a eso, Mm. que yo siento que el sonido lo permite darle una forma a los residuos emocionales que dejan los diferentes campos semánticos, ¿no? Y que el choque entre esos diferentes campos semánticos. Mm. Yo me gustaría complementar eso último, una de las últimas cosas que decía sobre el silencio como privilegio, Ujú, bien, como privilegio, especialmente en las grandes ciudades, donde es muy difícil tener esa calma, ¿no? En donde lo que suena es fácilmente identificable, controlable. Uno cierra las puertas y desaparece el mundo. Y esa no es la realidad de muchos. Pero hay otro alcance que quiero hacer con esta última pregunta de Milton y en relación al ruido quizás y a la atención. Ahora que último que estamos bombardeados de estas noticias, ¿no? De guerra que hay en el mundo y que ujú, se superponen unas con otras. ujú, Y nuevos conflictos que nos hacen tomar posición o empiezan a influir en la posición que nosotros tomamos, en las decisiones que nosotros tomamos, que están siendo instrumentalizadas dentro de un ordenamiento eh, de las grandes superpotencias del mundo y que al mismo tiempo nos hacen movilizarnos todos a favor de uno o el otro y perdemos la atención con los conflictos que tenemos acá en casa, ¿no? Que son tantos. Uno de estos es el de Argentina, Colombia, para qué decir, Nicaragua, para qué decir, Haití, para qué decir, qué sé yo. Y ahora pensaba en cómo estos conflictos no movilizan al mundo, ¿no? ujú, ujú. Porque el eje es completamente diferente. Y esta tensión que nos dan hacia los conflictos o los intereses de Occidente es otra manera es, es algo que me he estado dando cuenta últimamente. Me he sentido especialmente manipulado. Ujú, Sí, completamente. sí, sí. Es bastante desesperante saber qué es verdad, primero, si es que existe eso, si es que existe el hecho real y cómo tratar de apoyar desde nuestros lugares tan precarios. Em, eh, es casi imposible muchas veces. Sí. Es casi imposible, también es casi imposible como callarse, como que también hay algo de eso, como de recuperar un poco ese silencio. em, Mm, a veces es tan difícil, ¿no? Y que pareciera que como que el ruido trae más ruido, ¿no? Como que hay algo de decir, como que sí. colaboramos en que el ruido cada vez sea más, em, ¿cómo te digo? Más insoportable, no sé, como que hay algo de que uno podría como Sí. contraponer al ruido como una situación de, ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que, como para no seguir amplificando el ruido, ¿no? Como es decir, hay Esto, algo como, esto que dices tú, darle forma al ruido, más que entenderlo como un ruido blanco que cubre todo el espectro, sino que quizás como grupos de ruidos de diferentes colores más manejables, los cuales uno pueda intervenir. Pero últimamente yo me he sentido parte de, mm, de este ruido blanco, ¿no? Que es sobrecogedor, que es inmanejable, completamente inmanejable. y Y lo único paralizante también. paralizante, sí, sí, que lo único que hace es dudar primero que todo. Sí, dudar y, sí, y ganas de encontrar otros canales, otras redes de apoyo o de diálogo, de conversación. Sí, Ujú, sí, total. sí. Pues bueno, eso sería.
creo. Esto sería... Perdón, Diego, nos alargamos. No, una vez más agradecerles, pero ahora quiero puntualmente agradecer a Mercedes la introducción desde el contexto. Me parece súper importante, lo defiendo mucho, en el sentido que tenemos que ser parte de un contexto, atender el contexto que nos rodea, porque estamos ahí, ¿no? Entonces es parte de tomar una posición, y esa posición también se irá reflejando en todo lo que ideamos, en todo lo que trabajamos, en el lugar que nos toca también. Entonces, desde ahí también nosotros pensamos la imagen, desde ahí tenemos una posición autoral, una posición de escucha, una posición de mirada y sobre todo una participación que debiera ser más activa o no, no sabemos, pero tenemos que estar ahí. Total, Así total. que, nada, Bueno, muchas gracias. Gracias y nos Gracias. vemos el sábado. Exacto, Acá, sí. acá están, digamos, acá están todos los proyectos, ¿no? Exactamente, aquí están las directoras, directores, así que se Todos encontrarán esos contigo. recuadritos sin cámara que generan, ¿no? Un abismo que uno dice, hay alguien escuchando ahí, pero espero que sí, espero que sí, espero que Con hayan. seguridad. Sí. eh, Y el Muy sábado bueno. podremos profundizar mucho más. ajá. Y nada, y seguir bueno, en la vida, ¿no? Así que y nada. seguir en la Ahí- vida. Bueno, gracias por prender la cámara y verle. ahí en Clara. Gracias, Mercedes, gracias a todos. Muy linda tu charla. Gracias. No, a ustedes muchas gracias. Nos vemos el sábado. Chao, gracias Ariel, un abrazo Chao, enorme. Ariel, muchas Abrazo. gracias. Chao, chao. Gracias, Gracias. Miriam, Chao, mamá de chao. Ariel. Chao.